Esta se nació en Reddit. En la historia de hoy, la autora nos cuenta cómo descubrió a su padre engañando a su madre con su mejor amiga. Encontré a mi padre en la cama junto a mi mejor amiga. Me pidió no decirle a mi madre. Ahora no sé qué hacer. Disculpen si esto está un poco desordenado, todavía estoy tratando de ordenar mis sentimientos. Mi padre, para mí, siempre ha sido el mejor padre del mundo. Es mi mejor amigo y hacemos todo juntos, aficiones, lo que sea. Siempre acudo a él para pedirle consejo o desahogarme. Es muy accesible, bondadoso, comprensivo y de mente abierta. En resumen, es genial. Él y mi madre llevan 24 años casados y solo me tienen a mí, mujer de 21 años. Siempre hemos sido una familia pequeña pero amorosa. Nunca he notado algún problema entre mis padres más allá de discusiones por cosas típicas del día a día, como que comer o quién saca la basura. Por eso, lo que acabo de descubrir me toma aún más por sorpresa. Por otro lado, mi amiga Jess, nombre ficticio, mujer de 21 años, es una de mis mejores amigas desde la preparatoria. Hemos sido muy unidas durante años. Siempre nos hemos apoyado mutuamente y hemos sido completamente sinceras la una con la otra. Actualmente no tengo pareja, pero si alguna vez me casara, siempre he pensado que Jess sería mi dama de honor. Bueno, el fin de semana pasado invité a Jess a nuestra casa familiar en la playa, ya que el clima ha sido bueno y próximamente se acabarán las vacaciones. Ese mismo fin de semana, mi papá y su primo, quienes comparten la propiedad de la casa con un primo tercero, también estaban allí pescando. Fue una coincidencia total que estuviéramos en el mismo lugar, no lo supimos hasta que llegamos, pero no fue mayor problema, ya que la casa es grande y hay muchísimo espacio para todos. Los abuelos de mi papá eran muy ricos. Mi madre se había quedado en casa, pues mi padre y su primo tenían un plan de chicos, así que era natural que ella prefiriera no ir. Todo transcurrió bastante bien. Nos la estábamos pasando muy bien hasta el sábado por la noche. Creo que eran alrededor de las 3 de la mañana cuando me dieron ganas de ir al baño. Mientras salía de la habitación, noté que había una luz encendida abajo y escuché a gente susurrando. Estaba algo dormida, así que simplemente pensé en asomarme para ver si alguien se había quedado bebiendo o algo similar. Cuando llegué a la cocina, me encontré con la escena de Jess encima de mi papá. ¡Qué horror! Me asusté muchísimo y básicamente corrí de regreso a mi habitación. Sinceramente no supe cómo reaccionar, pero creo que hice suficiente ruido como para que me notaran, porque unos minutos después mi padre subió a hablar conmigo. Yo ya había cerrado con seguro la puerta de la habitación, y él comenzó a tocar y a pedirme que habláramos. Yo simplemente me negué, ya que no sabía cómo afrontar esto. Como dije, mis padres llevan más de 20 años casados, son una pareja que, a mi parecer, es feliz, y no dejaba de pensar en cómo tendría que decirle todo esto a mi madre y cómo esto destruiría nuestra familia. Después de un rato me calmé y accedí a hablar con mi padre, ya que una parte de mí necesitaba una explicación. Por lo visto, llevan haciendo esto más de un año. Él dijo que ella lo inició, lo cual creo, porque, para ser sincera, Jess siempre ha sido un poco promiscua, y mi padre no ha estado con más mujeres que con mi mamá. Además, mis amigas siempre me dicen que mi papá es atractivo. Comenzó a decirme que sentía que tenía algo especial con Jess, lo cual me desagradó bastante, ya que literalmente ella podría ser su hija y la diferencia de edad es demasiado grande. Me dijo que sentía que, después de tanto tiempo con mi madre, algo se había apagado, y que de repente surgió una chispa con Jess que lo hizo sentirse más joven que nunca. Yo le cuestioné por qué había decidido hacer esto con mi mejor amiga y por qué había engañado a mi madre. Él me dijo que las cosas simplemente pasaron, que nunca fue su intención lastimar a nadie y que no sabía cómo terminar su relación con mi madre después de tanto tiempo. Pero entonces dijo algo que realmente me molestó. Me pidió que guardara el secreto. En ese momento me enfadé mucho. Le dije que ahora me daba cuenta de que el padre genial y amoroso, y la familia que creía tener, en realidad no existían. Que me repugnaba que me pidiera no decirle nada a mi madre para seguir con su engaño y que eso no pasaría. Él insistía en que, si le decía algo a mi madre, ella sufriría mucho, insinuando casi que sería mi culpa por decírselo. Yo le respondí que nada de esto era mi culpa y que lo único que podía hacer, en consideración por el padre que alguna vez pensé tener, era darle una semana para que él mismo se lo dijera, o lo haría yo. Se negó, diciendo que necesitaba más tiempo para poner en orden sus cosas, pero yo me negué, diciéndole que, si no estaba de acuerdo, bien podía decirle ese mismo día todo a mi madre y a todo el mundo. Después de eso, mi padre simplemente salió de la habitación y yo me quedé llorando el resto de la madrugada. Creo que en algún punto me quedé dormida. En cuanto a Jess, cuando me desperté ya no estaba. Creo que me conoce bastante bien y sabe que, si la veía, probablemente me le echaría encima. Estoy demasiado furiosa con mi padre, pero también con ella. Ha sido mi mejor amiga por años, conoce a mi madre, ha pasado Navidad en nuestra casa, se ha quedado a dormir, y mi madre la considera una segunda hija. Ahora no dejo de pensar en cuántas veces más pudo haber pasado esto cuando la invitaba a mi casa. Todo esto pasó ayer y, la verdad, ahora soy un desastre y no sé qué hacer. Aunque le dije a mi padre que le daría tiempo para decirle todo a mi madre, no sé si hice lo correcto o si debería simplemente contarle todo directamente. Me da miedo que ella piense que le estoy traicionando por enterarme y no decirle las cosas. Así que escribo esto para pedir algún consejo.
¿Qué harían ustedes? Actualización 1. Una semana después. Hola a todos. He regresado para actualizar la situación. Primero, gracias a todos por sus comentarios y opiniones. Algunas fueron algo rudas, pero también verdaderas. Me hicieron darme cuenta de que necesitaba decirle lo que estaba pasando a mi madre y no darle a mi padre la oportunidad de manipular las cosas a su antojo, así que eso hice. Básicamente, 2 días después de mi última publicación fui a casa de mis padres. Aproveché para ir mientras mi padre estaba en el trabajo, ya que sabía que mi madre estaría sola en casa. Cuando llegué, ella me saludó con mucha alegría, diciendo que me extrañaba, lo que sinceramente me rompió el corazón y me hizo querer huir. Pero le pedí que habláramos, que tenía algo importante que decirle. Ella se preocupó rápidamente, creo que porque vio la seriedad en mi cara. Intenté ser directa y básicamente le dije todo lo que pasó el fin de semana, lo que mi padre me reveló sobre que la aventura llevaba 1 año e incluso que me había pedido guardar el secreto. Pude ver cómo el rostro de mi madre se desfiguraba de tristeza mientras más le contaba, y en un punto comenzó a llorar, diciendo que jamás esperaba que mi padre pudiera hacerle algo así. Me agradeció por decirle la verdad y me quedé un rato con ella consolándola. Ambas estábamos en el sillón de la casa llorando, ya que la vida familiar que siempre pensamos tener se estaba desmoronando. Mientras seguíamos ahí, mi padre llegó a casa del trabajo y creo que en cuanto entró se dio cuenta de lo que pasaba al ver a mi madre llorando en el sillón y a mí a su lado. Se le puso la cara pálida y rápidamente fue con mi madre, pidiéndole perdón y diciéndole que todo era un error. Pero mi madre se puso furiosa y comenzó a gritarle, preguntándole cómo podía ser un error si llevaba 1 año y cómo podía hacer eso con una chica que podría ser su hija. Yo intentaba alejar a mi padre mientras trataba de calmar a mi madre, ya que pasó de la tristeza a la rabia. En un momento, mi padre tuvo el descaro de gritar que todo era mi culpa por no dejar que él le contara las cosas y así pudiera aclarar todo, lo que me pareció ridículo. Mi madre terminó echándolo de la casa, diciéndole que no quería volver a verlo, que pediría el divorcio y que se aseguraría de que todos supieran sobre su engaño. Eso fue hace 2 días. Desde entonces, mi padre no ha regresado a casa. Yo me he quedado con mi madre, consolándonos mutuamente. Creo que poco a poco está asimilando todo lo que ha pasado. Mi madre probablemente le contará a la familia lo que pasó, pero me ha dicho que por ahora quiere procesarlo por su cuenta antes de involucrarlos. No por proteger a mi padre, sino porque sabe que todo se volverá un caos y no cree tener fuerzas para soportarlo. Actualización 2. 2 semanas después. Hola a todos. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y creo que han ocurrido suficientes cosas como para actualizar. Algunos me preguntaron qué había pasado con Jess y por qué no la había confrontado o algo similar. Incluso me criticaron por ser un felpudo, pero no es así. Tanto mi madre como yo somos personas que tardamos en asimilar las situaciones, sobre todo cuando son muy emocionales. Durante los primeros días después de la revelación, ambas estuvimos intentando comprender lo que había pasado y ordenar nuestras mentes antes de actuar e involucrar a más personas. Dicho esto, unos días después de mi última actualización, mi madre reveló el engaño de mi padre a la familia. Por parte de la familia de mi padre, envió un largo mensaje al grupo familiar, detallando lo ocurrido. Lo que yo había visto y lo que él me había contado, incluyendo que la persona con la que la engañaba era mi mejor amiga. El grupo explotó. Mi madre comenzó a recibir llamadas de todos. Mi abuela paterna fue de las primeras en llamar. Ella quiere mucho a mi madre y siempre han tenido una gran relación, así que durante la llamada no dejó de llorar, lamentándose por tener un hijo capaz de tirar a su familia por la borda por una mujerzuela, en sus propias palabras. Le dijo que tendría todo su apoyo para lo que decidiera hacer y que, pasara lo que pasara, siempre la consideraría una hija. Creo que esas palabras ayudaron mucho a mi madre, ya que me había dicho que temía la reacción de la familia. Al final, mi padre es su hijo, pero le alivió saber que estaban de su lado. Por el lado de mi madre, también recibió mucho apoyo. Hubo comentarios de incredulidad, diciendo que jamás imaginaron que mi padre fuera capaz de algo así, pero todos coincidieron en apoyarla en lo que decidiera. Mi madre ha sido ama de casa durante muchos años, así que no tiene ingresos propios. Eso le da miedo respecto al divorcio, ya que no sabe si podrá quedarse con parte de los bienes. Por eso ahora estamos viendo a un abogado, quien ya está iniciando los trámites. Nos ha dicho que probablemente todo se dividirá a la mitad y que, al ser ama de casa, mi padre tendrá que pagarle manutención, lo que le permitiría vivir cómodamente después del divorcio. Pero todo esto aún está por confirmarse. Ahora, en cuanto a Jess, después de lo sucedido no supe nada de ella, ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una disculpa. Simplemente desapareció. Pero no lo hizo sola. Descubrí por amigos que mi padre se está quedando con ella. Al principio pensamos que podría estar con algún familiar, pero después de que mi madre contó lo ocurrido, nadie sabía dónde estaba. Fue entonces cuando supimos que se había ido con Jess. Así que decidí hacer mi movimiento. Una semana después de mi última publicación, hice una publicación en mis historias de Instagram contando todo, cómo encontré a Jess con mi padre y sobre su relación de más de 1 año. Antes de seguir, si te gustan este tipo de historias, por favor suscríbete y deja tu like en este video. Así me ayudas mucho a continuar con este proyecto. Mi Instagram explotó rápidamente.
Recibí mensajes de amigos pidiéndome más detalles y otros diciendo que ya lo sospechaban por el carácter de Jess. La publicación llegó a ella, y después de más de 2 semanas de silencio, finalmente intentó contactarme. Me llamó, pero no contesté. Luego comenzó a bombardearme con mensajes, diciendo que le estaba arruinando la vida, que estaba manchando su reputación y que todos le estaban juzgando por simplemente enamorarse, lo cual me pareció absurdo. Siguió escribiéndome, pidiéndome que eliminara la publicación y diciendo que podíamos hablar, que me quería y que seguía siendo mi mejor amiga. Eso realmente me molestó. Le respondí que las mejores amigas no se acuestan con los padres de sus amigas, y la bloqueé de todas partes. También terminé bloqueando a mi padre, ya que intentó contactarme para pedirme que quitara la publicación, pero lo ignoré. Así que no creo que ese par le esté pasando bien ahora mismo, y sinceramente no me importa. Me sigo sintiendo muy dolida. Siento que 2 de las personas a las que más quería y en las que más confiaba me han traicionado, a mí y a mi madre. Sinceramente, aunque amo a mi padre, no creo que pueda perdonarlo. Y en cuanto a Jess, no quiero volver a verla en mi vida. Actualización 3. 2 meses después. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. No había actualizado porque realmente no había mucho que decir, más allá de que mi madre seguía en proceso de divorcio y mi padre seguía con Jess, pero recientemente algo cambió, así que creí que sería bueno actualizar. Después de mi última actualización, mi padre y Jess siguieron viviendo juntos. Ambos intentaron acercarse e intentar hablar conmigo, pero yo siempre los rechacé. Mi padre también intentó acercarse a mi madre, intentando que de alguna forma lo perdonara y lo dejara volver a casa, lo que me parece totalmente absurdo. No sé cómo pensó que mi madre siquiera consideraría perdonarlo después de seguir viviendo con Jess. Unos días después de mi última actualización, mi padre recibió la solicitud de divorcio y se negó a firmarla, alegando que las cosas se podrían arreglar de alguna manera. Supe por algunas tías que intentó usar a su familia, pidiéndoles que le ayudaran a presionar a mi madre para que no pidiera el divorcio, alegando que todo era un error, pero no le funcionó. Básicamente, mi abuela lo repudió, diciendo que le avergonzaba tener un hijo como él y que apoyaba totalmente a mi madre, lo que no le gustó. En cuanto a Jess, después de mi publicación, todo nuestro grupo de amigos la dejó de lado. Ella intentó acercarse y contar una versión distorsionada de las cosas, intentando decir que mis padres estaban separados, pero nadie le creyó. Dejó de intentarlo cuando comenzó a recibir comentarios de que ahora nadie la quería cerca por miedo a que también se metiera con sus padres. Las cosas siguieron así por un tiempo, hasta que hace unos días me enteré de que Jess terminó, por decirlo de alguna manera, con mi padre. En resumen, lo echó de su casa. Creo que se cansó de él. Mi padre es un hombre que está acostumbrado a que su esposa haga todo por él, tener la comida lista cuando llega a casa y las camisas planchadas para ir al trabajo. Yo sé que Jess es todo lo contrario, una chica desordenada, a la que le gusta salir de fiesta, pedir comida a domicilio y levantarse tarde. Así que no dudo que chocaron al darse cuenta de que la convivencia diaria es muy diferente a la emoción de una aventura. Nos enteramos de que Jess lo dejó porque una de mis tías nos contó que mi padre intentó pedirle a su familia que lo dejara quedarse con ellos por un tiempo, pero la mayoría lo rechazó. El único que aceptó recibirlo fue uno de sus primos, el mismo con el que fue a la cabaña y del que sospecho que siempre supo de la aventura de mi padre. Todo esto me parece demasiado triste. Siento que mi padre arriesgó nuestra familia por una calentura del momento. Incluso cuando dijo que había encontrado el amor, en realidad ese amor no soportó ni 2 meses, a diferencia de los más de 20 años que mis padres estuvieron juntos. Actualización 4. 1 año y medio después. No sé si alguien me recuerde, ya que ha pasado bastante tiempo, pero en el pasado hice una publicación sobre cómo descubrí a mi padre con mi mejor amiga y cómo mi madre terminó solicitando el divorcio. Si alguien quiere ver mis publicaciones anteriores, están en mi perfil. Ya ha pasado algún tiempo y pensé en regresar para hacer una actualización final, ya que oficialmente el divorcio de mis padres ha finalizado. El proceso tardó más de lo esperado, debido a que mi padre se resistió. Después de que Jess lo echó, básicamente intentó reconquistar a mi madre, por decirlo de alguna manera, alegando que todo era un error, pero mi madre ni siquiera lo escuchó. Ella decidió que jamás le daría otra oportunidad, ya que después de tantos años juntos sería una traición a su propia dignidad si volviera con él. Yo la quiero mucho. Es una mujer muy valiente. Siento que muchas mujeres en su situación, como amas de casa sin ingresos propios, habrían accedido a perdonar una infidelidad, pero ella no ha retrocedido ni un solo día. Claro que hubo días en los que se sentía triste, pero lograba recomponerse rápidamente. A pesar de las trabas que mi padre quiso poner, al final el abogado llevó la demanda de divorcio ante un juez, después de que mi padre se negara a firmar el acuerdo. En mi estado existe el divorcio por culpa, por lo que a mi padre no le fue nada bien. Después de comprobarse la infidelidad, el juez dictaminó que mi madre se quedaría con la casa, con la mitad de los ahorros y que mi padre tendría que pagarle manutención. Esto es mucho más de lo que esperábamos. Ahora mi madre podrá vivir tranquila el resto de su vida, con la parte económica asegurada, lo cual me da mucho alivio, ya que ella le entregó los mejores años de su vida a mi padre y a ser ama de casa, encargándose de todo, para que él pudiera concentrarse en el trabajo. Ahora mi madre está pensando en estudiar algo, ya que tiene el tiempo y los recursos. Afortunadamente, cerca de casa hay una universidad comunitaria con algunos cursos de arte, algo que siempre le ha gustado.
Yo le he recomendado que se inscriba en alguno. Quizás sea una buena forma de conocer nuevas personas y hacer algo que realmente le apasione. En cuanto a mi padre, no he sabido nada de él desde el divorcio, más allá de lo que comentan mis tías, quienes dicen que sigue viviendo con su primo y que pasa el tiempo bebiendo. Sobre Jess, solo supe que se mudó de la ciudad. No sé a dónde, pero sí sé que cerró sus redes sociales y se fue. La verdad, creo que fue inteligente de su parte, ya que aquí prácticamente se quedó sin amigos y con una mala reputación. Una parte de mí siente tristeza, porque jamás pensé que nuestra amistad terminaría así, pero también creo que en realidad nunca supe quién era realmente. Ahora mi madre y yo estamos continuando con nuestras vidas y no hay mucho más que decir. Creo que el futuro ahora se ve más prometedor y, a partir de ahora, elegiré muy bien a mis amistades. ¿Qué te parece esta historia? En lo personal me parece bastante turbia la relación entre el padre y Jess. Creo que nunca entenderé las relaciones donde la diferencia de edad es tan grande que una de las partes bien podría ser hija de la otra. Creo que el padre fue un cobarde. Quería tener a una chica joven que le subiera el ego mientras mantenía a su esposa de toda la vida, quien le resolvía prácticamente todo. También me parece muy traumático encontrar a tu padre en una situación similar, así que no culpo a la autora por no querer tener relación con él. Siento que tanto su padre como Jess se dejaron llevar por emociones momentáneas y arruinaron sus vidas por algo que simplemente no valía la pena. Al final, me alegra que la madre de la autora haya obtenido un buen acuerdo en el divorcio y que ahora pueda rehacer su vida con mayor libertad. ¿Tú qué opinas? ¿Habrías mantenido el secreto? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en la siguiente historia.